Victor Davis Hanson es un autor californiano, nacido en el año de 1953, profesor emérito en la Universidad Estatal de California, en Fresno, en donde también fue fundador de un centro de estudios clásicos. Es un experto en Grecia y Roma, y es un experto también en historia militar, en donde también ha recibido muchos reconocimientos en las academias militares, incluso ha sido profesor. Su contexto es California, entonces es un republicano de California que también en muchas ocasiones se ha implicado en la vida política, ha recibido premios, por ejemplo, de George Bush Jr., recibió un reconocimiento, y en una obra que nos habla más de su contexto que ya propiamente de lo sustancial de su obra, que se llama Mexifornia, hacía una especie de respuesta a Huntington con ese libro de quiénes somos. Él pedía en aquel entonces, en Mexifornia, dada su conocimiento de los inmigrantes mexicanos, sobre todo en el campo, él también es granjero, además de académico, pedía la integración total y daba una solución muy simple a la inmigración ilegal. Decía: legalícenla, lo que importa es cómo los integramos. Y proponía, además de un sistema cultural y educativo para integrar a los mexicanos, proponía también los matrimonios mixtos, ¿no? Cosa curiosa, ¿no? La parte más sustancial de la obra de Victor Hanson está en un libro que en Estados Unidos se llamó Carnicería y Cultura. En Inglaterra les pareció un poco excesivo el nombre, entonces en Inglaterra se llamó ¿Por qué Occidente ganó? y es una historia militar en donde explica cuáles son los rasgos básicos del modo occidental de hacer la guerra. De acuerdo a él, este modo occidental de hacer la guerra es lo que hizo que Occidente lograra convertirse en hegemónico en todo el mundo. ¿Por qué el modo occidental de hacer la guerra es diferente a las otras formas de hacer la guerra? Dice Victor Hanson: porque aquí hay un gobierno consensual, ¿no? La gente va a la guerra porque quiere ir, no son esclavos. Hay una tradición de autocrítica. La gente se pregunta, los ejércitos hablan, los generales preguntan. Si hay que tomar una montaña, preguntan quién vive en una montaña, cuál es la mejor forma. Porque hay un racionalismo secular. No se hacen rituales para hacer la guerra, se piensa, se planifica racionalmente la guerra, porque hay tolerancia religiosa. No se hace la guerra por un asunto meramente de intolerancia religiosa, sino calculando, poniendo la razón por encima y los cálculos militares por encima de cualquier creencia religiosa. Podemos aprender mucha historia militar y mucha historia de cómo se moldea la guerra y la forma de gobierno en Occidente, y cómo eso ha hecho pues que se convierta en hegemónico Occidente. En la actualidad nos llama mucho la atención un autor, Michael Mann, sobre la importancia de analizar la guerra. Él piensa que la sociología, Michael Mann es el Max Weber contemporáneo, ¿no? Ni más ni menos, así se le ha catalogado, y él piensa que justamente la importancia de analizar la guerra para comprender la forma que tienen las sociedades, para comprender los gobiernos de las sociedades, para comprender las ideologías sociales, es fundamental. Y dice Michael Mann: desgraciadamente se ha olvidado estudiar la guerra. Desgraciadamente la sociología, pues pareciera que la guerra es un fenómeno totalmente marginal para la sociología, no aparece, es una cosa verdaderamente lamentable, que empieza a componer actualmente ya la sociología, pero se ha tardado mucho, ¿no? También la ciencia política. Pareciera que son ciencias de la paz y que los órdenes surgen de la paz. No, justamente, dice Michael Mann, no viene de ahí. Y el primer punto de partida pudiera ser, para comprender justamente la importancia social y política de la guerra, la obra de Victor Hanson, que poco a poco se retoma con mayor fuerza y que se conoce cada vez más.